está ese super yo, ese como, no sé, como hay muchos conceptos en psicología, pero también se tiene que hacer un trabajo personal y yo creo que es algo que seguramente se han enfrentado a eso. Les iba a preguntar al rato y si quieren al ratito referendo la pregunta, pero ¿cuál es el obstáculo más grande para recaudar firmas, para avanzar el movimiento? Y creo que el mayor es las limitaciones mentales que tiene un posible votante, un posible alguien que firma y nada, o sea, es una invitación para que juntos hagamos esto de no seguir las formas de las personas que nos quieren educados o que nos quieren sentados, que nos quieren vacíos de arte y de corporalidad y de expresión y de llanto y de gritos y de no sé, o sea, siento que a partir de ahí es eso de cuidar la vida y de cuidar el espacio y así regresar esa vida a la persona que francamente yo siento que se me ha despojado con mi permiso, porque claro, todos damos permiso a que se nos quiten cosas. Y ya no sé cómo por dónde cerrar y francamente no me importa porque ya me harté de pensar de si soy suficientemente inteligente o como si estoy impresionando o si estoy siendo una estudiante, no sé, o sea, justo siento esa como confianza ahorita que creo que también deberíamos propiciar e invitar a otra gente a no pedir perdón, a no pedir permiso, a no hacerte chiquita, a no, no sé, disculparte por existir y por ocupar espacio y por llorar y por, no sé, lo que quieras. Y ya, no sé por dónde termino. Hola, gracias. Yo soy profesora de comunicación del subsistema de periodismo. Lo que más me llama la atención de esta charla es, sí, bueno, para muchos alumnos, pero es justamente la cuestión mediática. Creo que el zapatismo, yo llegué al zapatismo por otro lado, yo soy especialista en Medio Oriente, conocí a algunos activistas allá en Jerusalén, Ramallah, etc. Entonces, bueno, yo llegué al zapatismo por otra cuestión, ¿no? No conozco mucho, la verdad, pero me empecé a interesar en estas cuestiones justo como al entender que son cuestiones globales también, ¿no? Y ahí hay una cuestión entre palestinos y zapatistas también, ¿no? Un amor ahí. Bueno, entonces, pero mi pregunta, yo sí voy a una pregunta porque justo me interesa cómo los zapatistas empezaron con el internet a mandar información. Buscaron a través de otros grupos similares, digamos los palestinos, el sacar esa información también, hacerla cada vez más, no nada más en Palestina, también en Francia, hacerla cada vez más conocida. Y ahora veo, justo con lo que comentaba el estudiante del CIDE, que sí están sabiendo llegar a los medios, les ha costado trabajo, van lento, pero están sabiendo cómo hacerlo. Eso de Marco, justo la idea era hacernos entender, pues no importa cómo me llame, somos todos, ¿no? Lo mismo Marichu y lo que ustedes comentaban, ¿no? Que está buscando, a lo mejor no ganar las elecciones y ni siquiera aparecer en la boleta, pero hacerse presente mediáticamente, y eso ya es muy importante, ¿no? Y también me gusta lo que dijo Claudia, perdón, es que lo tengo que decir, que dijiste que no estás aquí para hablar por ellos, que estás solo para informar, porque eso es algo muy malo de algunos activistas, hablan por la gente de ahí, y eso no está bien. Pero bueno, entonces el punto es que yo me pongo a pensar en las reflexiones que ustedes hicieron, en todo este movimiento y todo lo que yo he aprendido por mi cuenta, cómo lograr justamente que sí se haga un movimiento cada vez más grande, no nada más mediatizado o visible, sino realmente que nos mueva a todos, que nos una a todos. Porque un ejemplo, de aquí salió el Yo Soy 132, que fue maravilloso, y eso yo siempre le digo a mis alumnos del Libero, me siento muy orgullosa de dar clases aquí también, ¿no? Porque podrán ser niños privilegiados, pero son niños inteligentes. Y sin embargo, eso tuvo su momento, se unieron muchísimos universitarios de todo el país, se reunieron con los campesinos y ya no pasó nada. Entonces, ¿cómo lograr que eso no vuelva a suceder? Porque sí creo que la diferencia está en que los campesinos no tienen nada que perder ya, ¿no? Para agarrar las armas si es necesario. No estoy diciendo que ahorita hagamos la revolución, aunque a veces pienso que no hay otra manera. Pero
Pero nosotros sí, como bien lo dijo también por allá nuestro compañero en Chile, nosotros sí tenemos que perder, aunque sea la poca comodidad que nos sigue dando nuestro día a día, y es ahí donde creo que se rompió el movimiento. Entonces, ¿cómo hacer realmente, a lo mejor no con violencia, pero para que este movimiento y todo esto que han logrado a través de tantos años de esfuerzo los zapatistas y la comunidad indígena, aquí y fuera, cómo hacer que realmente crezca y nos una, ¿no? O sea, no sé, creo que es una pregunta difícil de responder, pero la dejo abierta a todos. ¿Regresamos a la mesa y abrimos allá o seguimos? Hola, buenas tardes. Yo soy Roberto Castillo y bueno, formo parte de un colectivo que se llama Wikipolítica, y desde todos nosotros y en nombre de todos, de verdad, toda la admiración al esfuerzo que están haciendo por conseguir la candidatura independiente. Creo que todos hemos visto, bueno, yo también me tocó juntar firmas, ¿no? Y es un proceso muy fuerte de estar tocando puerta por puerta, de ponerse en plazas, hablar con la gente y llegar con desconocidos y decirles quiero hablar de política es complicadísimo, ¿no? Y más desde una candidatura que nace mucho desde reivindicar a un sector de la población que por años ha sido marginado por el Estado, que se han violado sus derechos humanos, ¿no? Entonces, de verdad, toda nuestra admiración al esfuerzo que están haciendo y nada más que solidaridad. Tengo una pregunta muy rápida. Con lo que estoy viviendo y con la posibilidad de que muy probablemente no se puedan lograr las firmas en los próximos días para la candidatura independiente, lo mencionan, esto no se debe acabar ahí, pero un poco, ¿qué se ha hablado? ¿Qué horizonte ven de trabajo que se pueda llevar a cabo para que esto no se quede y se pueda seguir haciendo? Porque creo que Marichuy, muchas cosas ya se mencionaron que ha representado, ha sabido comunicar, pero una en particular es la importancia de poner en el centro del debate público a un sector de la población importantísimo que por años ha sido olvidado de las discusiones y a la cual hemos dejado fuera de la existencia de la política nacional, ¿no? ¿Qué han visto? ¿Cómo podemos seguir? Y cómo desde acá, desde nuestras trincheras, en una zona urbana, como ya se ha dicho, privilegiada, podemos seguir echando mano, poder hacer que esto crezca y que no se quede en esto simplemente, porque algo me queda muy claro que no se va a acabar cuando cierre el periodo de firmas, sino tiene que seguir. Lo dicen, ¿no? Y creo que hay una frase muy bonita que lo redondea: tenemos que construir un mundo donde quepan todos los mundos. Y actualmente la posibilidad de que todas las personas construyan una vida digna, pues está en peligro, ¿no? Propuesto un pasaporte y pues vimos que eran 2.500 pesos y que era de cierta manera se buscaba excluir a las personas, pero no lo vemos directamente. Otra de las maneras, nos dijeron, es que pues las elecciones presidenciales se hacen el 1 de julio, cuando mucha gente sale de vacaciones. Entonces, pues yo pienso, cuando estoy en mi coche escuchando el radio, escucho pues muchas veces seguidas todos los anuncios que se hacen por mí, por Anaya, y obviamente pues no escucho nada de Marichuy, y creo que, o sea, si lo he oído es porque estoy en un ambiente politizado, en una universidad, pero sé que si hablo con mucha gente no va a saber de quién hablo o lo que propone. Entonces, pues mi pregunta es, esta candidata buscando justamente proponer algo diferente, a una manera de gobernar diferente, ¿cómo puede hacerse presente sin pasar justamente por estos mecanismos impuestos por el gobierno? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, todas las preguntas giran un poco en torno a lo mismo, ¿no? Cómo hacer esto que sea más comunicable, que lo podemos ver en términos de expansión. En ese momento casi. El apoyo consistiría en ayudar a expandir eso, en ayudar a generar comunicación, en ayudar a generar como espacios, noticias, a ocupar los medios de comunicación, que no tiene que ser solamente por parte de Marichuy, ¿verdad? Sino que también puede ser por parte de toda la gente, como estamos haciendo hoy aquí ahora. Entonces quizá hay una parte donde sí tenemos que innovar en los medios de comunicación, pero también hacernos cargo de eso. Es desde acá, desde donde se puede organizar también formas que impulsen esa comunicación hacia afuera, que ayuden a expandir
Eso por una parte, en relación a la comunicación y en relación a cómo hacemos entre gente tan diferente, ¿verdad? Lo que comentabas que era tan importante, ese momento en el que yo soy 132 se acerca a los trabajadores y entonces ahí de repente hay algo que no acaba de casar, ¿verdad? Yo creo que quizá la posibilidad de que diferencias empiecen a trabajar en común pasa justamente por los mandatos que mencionábamos antes del mandar obedeciendo y del caminar preguntando. Quizá es desde la posición que habitemos, de lo que se trata justamente es de abrirnos, a hacer preguntas, a escuchar a los otros, dejarnos afectar, y que eso es una manera de hacer que nos va a conectar mejor con lo que tenemos afuera. Entonces, hacer propia esa idea del caminar preguntando. Tenemos que caminar junto a otros preguntando y escuchando. Y por otro lado, el mandar obedeciendo. Si vamos a las comunidades indígenas, por ejemplo, o vamos a visitar no sé qué colectivo que está en tal lucha, no podemos ir a decir qué es lo que tienen que hacer, obviamente, sino que lo que tendremos que hacer es ver entre todos y ver cuál es, digamos, el mandato colectivo. Estas dos cuestiones, mandar obedeciendo y el caminar preguntando, creo que son claves para poder tejer esta política de lo común a partir de la diversidad, de esa diversidad que, como sabemos, es una diversidad además muy desigual, ¿verdad? Porque ocupamos posiciones muy distintas. Bueno, a mí me llama mucho la atención estos sentimientos de desolación compartidos, ¿verdad? Y que también nos hacen incluso voltear a quienes desde hace mucho están tratando de alzar la voz y decir aquí estamos y ya basta. Sin embargo, algo que nos han compartido las compañeras y compañeros zapatistas es justo el organicémonos. Ellos nos dicen, organícense. Frente a eso, frente a la desolación, frente a los dolores, hay que organizarnos porque no queda de otra. O sea, caminar en colectivo y dejar de pensar desde lo individual, reconociendo también desde dónde nos situamos. En lo personal yo creo que la revolución y la transformación no va a venir desde arriba, porque sí hay una arriba y una abajo, y entonces pongámonos a pensar dónde estamos nosotros. Y aunque nosotros estemos arriba, aquí la tarea y el reto es saber y reconocer cómo acompañamos las luchas de abajo, que son quienes desde allá abajo también y desde sus situaciones, sus resistencias, sus luchas, son quienes tendrán esa posibilidad de revertir el sistema. Y para eso, ¿qué se necesita? Al menos desde nosotras y nosotros, escuchar mucho. De hecho, al hacer o proponer este conversatorio, pensando incluso en el título del conversatorio, proponíamos una apuesta frente a la coyuntura electoral, y también aquí Pablo Reina propuso, lo ideal sería una apuesta más allá de las elecciones, porque la candidatura de Marichú y la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno no se termina, como bien lo dijeron, en las elecciones o en aparecer en la boleta electoral. Yo creo que si bien por supuesto las posibilidades son muy limitadas para que aparezca en la boleta, incluso Marichuy nos ha enseñado a que va a seguir ahí, o sea, a que vamos a tratar de hacer que esta propuesta llegue a las boletas. Por eso también es importante seguir recaudando firmas y seguir informándonos e informando a otros, porque nos queda muy poco tiempo. En el proceso electoral, para poder aparecer en la boleta, se necesita recaudar, ya les dije, 866.593 firmas, y nos dan hasta el 19 de febrero. O sea, tenemos 11 días contando hoy. Para quienes no han dado su firma, yo sí les animaría a que la den, quizás con las compañeras auxiliares. Y yo creo que aquí también es interesante, ¿no? Ver cómo es que mencionaban anteriormente sobre todas estas exclusiones que existen, exclusiones incluso institucionales. O sea, aquí incluso la candidatura de Marichuy, el intentar que Marichuy aparezca en la boleta electoral, ya nos dice cómo está la democracia en este país, que es una democracia excluyente y es una democracia racista, que no representa a todas y todos. ¿Por qué? Porque finalmente a quienes también se está tratando de llegar es justo a estas personas que comentaba el compañero del CIDE, que no tienen ni siquiera internet. Para poder dar la firma se necesita de una aplicación en ciertos teléfonos o iPads, y bueno,
Si sabemos que más del 52% de la población en el país vive en pobreza, ¿cómo es posible que incluso ellos participen en este proceso democrático? Entonces aquí pensemos y repensemos y cuestionemos nuestra propia democracia y cómo desde nuestra democracia se hacen las cosas, y verdaderamente es incluyente y si nos representa a todas y todos, o solamente a los que podemos acceder a esa democracia. Entonces, bueno, yo les invitaría a que sí, el pensar en esta propuesta más allá de las elecciones, para seguir escuchando lo que nos dicen los compas, las compas desde abajo, para ver también cómo nos organizamos, pero acompañando sus procesos, porque lo hemos visto, la historia nos los dice, la transformación radical no viene desde arriba, viene desde abajo y sí tenemos un compromiso social. Bueno, de manera como muy concreta, retomando, me llamó mucho la atención escuchar como las participaciones de este vacío, ¿no?, que sentimos en el día a día en nuestras vidas, y que pues es muy fuerte porque tenemos pues, muchas cosas alrededor, muchos estímulos, y sin embargo hay como esa carencia que yo creo que es importante hablarla y ponerlo al frente, y que cuando hablamos de vida, de cuidado de la vida y de poner la vida en el centro, es también nombrar a nivel espiritual y desde nuestros interiores que estamos viviendo, ¿no? Creo que nos hace falta encontrarnos más y hablar más de estas cosas, y creo que la misma propuesta de organizarnos y esta convocatoria a organizarnos, que para mí está muy claro qué es lo que nos quiere decir la candidatura de Marichuy, es todavía más vigente en este espacio, ¿no? Al organizarnos y al encontrarnos, dialogamos y tejemos relaciones, ¿no? Y a lo mejor ahí es también en donde nos hace falta poner más atención, y retomo lo que dice Claudia. Para mí, muchas de las preguntas que nos hacemos en este espacio tienen que ver con aprender a escuchar, y aprender a escuchar la voz de los pueblos, y aprender a escuchar lo que nos están queriendo decir, que es más allá del 2018 y de las elecciones. Yo, por ejemplo, no creo que los pueblos no tengan voz. Creo que desde el 94 y desde que se creó el CNI, ahí está la voz de los pueblos, nada más que nosotras en nuestros espacios y desde la ciudad y desde nuestras dinámicas no hemos sabido escucharlas, ¿no? Ahí están los comunicados, ahí están los espacios, ahí están las páginas. Hay como muchas formas de enterarnos que no estamos sabiendo cómo enterarnos, y no estoy diciendo que sea nuestra culpa, más bien hay que pensar cómo le vamos a hacer desde acá para aprender a escuchar eso, y desde nuestras comunicaciones socializar todavía más eso que ya está ahí. Creo que es como un reto, y justo implica también el que hablemos de la propuesta y justo no hablar a nombre de ellas y ellos, sino ellas y ellos ya tienen su voz y su voz está puesta, nada más cómo lo interpretamos y cómo lo socializamos. Creo que por ahí va mi reflexión de todo lo que he estado escuchando en esta mesa ahorita. Y otra cosa que a lo mejor deberíamos también empezar a dialogar es qué va a pasar después del 2018. Creo que lo que ha pasado después del 94 y ha estado pasando en todos estos años, va a seguir la resistencia, va a seguir la organización desde abajo, va a seguir la lucha, y la pregunta es cómo este proceso nos va a hacer organizarnos a nosotras desde estos espacios de arriba, si lo queremos nombrar de ahí, de cómo nos vamos a relacionar con los pueblos, cómo vamos a construir a partir de esta propuesta. Me llamó la atención un poco como la intervención de qué ha pasado con el 132 y en la Ibero, que ahí quedó. Yo no diría que ahí quedó, yo diría que hay un montón de gente que se graduó y un montón de gente que está construyendo muchísimas cosas súper bonitas desde sus espacios, y no daría por muerto un proceso o un movimiento. Ese movimiento ahí está. Lo que pasa es que también hay que entendernos en este proceso histórico y en esta sociedad que a lo mejor no lo vemos como un movimiento más fuerte o social como lo entendíamos antes, pero ahí está, y ahí está esa semilla que sigue construyendo un montón de cosas. Son placas tectónicas. No, de verdad. Que van moviendo y van como incidiendo en cosas y así. O sea, no se quita la placa, ahí está, pero mueve otras cosas.
Es eso, y a lo mejor vamos a creer que, o sea, es que puede existir la afirmación de no pasó nada con Marichuy porque no juntó las firmas, y es súper peligroso eso, porque no es cierto. Esto tiene muchos años gestándose y va a seguir adelante muchos años más, o sea, y hay que aprender a ver también desde esa perspectiva. Y al dar por muerto estamos matando nosotros. O sea, al decir, ¿qué pasó con esto? Ya no pasó nada. Tú mismo, o sea, el lenguaje es realidad, entonces tú ya estás asegurando que no pasó nada. En cambio, si dices, por ahora está dormido, por ahora no pasa nada, pero vamos a ver qué pasa después, tú mismo le das vida. Bueno, sobre como nuestra experiencia con la recolección de firmas, yo diría que como de la gente que se acercaba y que estaba interesada, yo pude ver como dos perfiles diferentes, que uno eran los que ya estaban muy involucrados, que sabían mucho del tema y que también eran auxiliares o ya habían firmado, nos preguntaban como con qué podían ayudar o cosas así, o nos decían cosas que ellos estaban haciendo, y los que no estaban tan entrados o no habían dado su firma, pero que les interesaba mucho el tema, y yo en un principio me identifico con los segundos, y la verdad, o sea, conforme a lo que dijo Claudia, yo creo que eso es lo valioso, como dejarse afectar por nosotros, y como estar abierto a otras propuestas que te interesan o a cosas que ves que en las que podrías ayudar o que te llaman la atención, y así como podernos ir articulando y integrando. Y conforme a lo que dijeron también de que el Marichuy no tiene el mismo espacio que los demás como partidos o candidatos en los medios, pues justamente, o sea, el objetivo del sí con la candidatura fue que a través de ella se escuchen las voces de los pueblos que no se habían escuchado antes, y entonces justo como que esta candidatura es también una estrategia para exponer su voz y para tener un lugar en los medios de comunicación y para acceder a ellos, que la verdad lo están logrando muy eficientemente. Y entonces también, o sea, la candidatura independiente es muy importante porque si logran reunir las firmas para la candidatura, ya, o sea, por ley van a tener espacios en la televisión y en la radio como los otros candidatos, entonces también podría ser muy valioso. Pero sí, justo como que este impacto en los medios sí se está logrando y es su objetivo principal. Yo creo que lo más importante de esto es crear conciencia y como apoyo, o sea, como el que no importa al final quién llegue a la presidencia en el 2018, sino seguir insistiendo que esto sea parte de la agenda pública, no importa el partido, no importa si es independiente, no importa si es de izquierda o de derecha, sino que crear nosotros la suficiente conciencia y la suficiente, como nosotros desde esta posición, la suficiente información, la suficiente demanda para que esto no se pierda y que no sea algo que solamente luchemos nosotros como estudiantes o ellos como pueblos indígenas, ¿no? O sea, como que sea algo que, o sea, no importa quiénes seamos o dónde vengamos, que sea un objetivo como colectivo, ¿no? Y seguir con lo que, o sea, nosotros, como dice él, nos poníamos y o sea, no nada más era para a ver quién, o sea, para recolectar la firma, ¿no? O sea, como que desde que se nos acercaba así, veía el póster, o sea, veía nuestra mesa, o veía la foto de Marichuy que pegábamos, o en la explanada, o en los pastitos, etcétera, que se acercara y poderles compartir qué era, como poder seguir como compartiendo eso, no importa ya al final si se puede llegar en estos 10, 11 días que nos quedan a la meta de las firmas, sino seguir difundiendo información y seguir como con este proceso de que la gente conozca qué es, cuál es este movimiento, ¿no? ¿Cuántas firmas van, más o menos? Más de 122. Van 200. Y nada más en un fin de semana se recolectaron casi 100. Entonces están esperando que se vean. Y también falta que se digitalicen muchas que están en papel, ¿no? Hay una pregunta acá, otra allá. Preguntas de intervención. Hola, yo solo me llamo Sofía y les quiero hacer como una invitación a todos porque, bueno, yo estoy haciendo mi tesis sobre el movimiento social de Marichuy y el CNI con ella, y es bien chistoso porque mucho de lo que pasa ahorita y desde 1994 y 1992 a nosotros como generación no nos tocó porque estábamos naciendo, o teníamos 2 años o teníamos 3 años, entonces nunca nos enteramos, o si nos enteramos fue como algo súper aislado. Y al mismo tiempo, ahorita que es 2018 y podemos votar ya como con más conciencia, somos una generación
bien poderosa, y lo vimos en el temblor y lo vemos cada que es la marcha de los 43 o 2 de octubre o tal o cual. Entonces como que los quiero invitar a que se den un clavado por la historia de el DZ, por cómo se creó el CNI, el SIG, qué son los acuerdos de San Andrés, los comunicados, qué es la ley Cocopa, qué fue la ley indígena, para poder entender más claro por qué está pasando esto y cómo podemos ayudar como a cambiar. Y ya, gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Mi nombre es Elías y pues a mí una de las cosas que más como que me mueve el corazón de esta propuesta de los pueblos es este llamado que ya ha estado aquí presente continuamente de articularnos, ¿no? Pero creo que es muy importante como subrayar el hecho de que es articularnos también en nuestra diversidad, ¿no? En el sentido que por muchos tiempos en los movimientos sociales, y todavía hoy como que cargamos con pues ese peso, ¿no? Que es como que los maestros luchen por su rollo, nosotros los estudiantes estamos acá, y los campesinos, y los indígenas, y el feminismo, y entre nosotros inclusive hay más pedos, ¿no? Que a veces contra el que nos está oprimiendo, ¿no? La imagen de la hidra capitalista al final es eso, ¿no? Es como este esfuerzo de decir, hey, banda, pues esta cosa tiene como varias cabezas y realmente es que todos somos aliadas y aliados, ¿no? En ese sentido, también es como sentirnos apoyadas y apoyados entre todos, con una total confianza de que, bueno, uno por ser un ente, un ser así como limitado, espacio-temporal, pues no puede estar en todas las luchas, ¿no? Y en lo personal, pues yo ninguno de nosotros puede ser al mismo tiempo un gran activista en economía solidaria y al mismo tiempo trabajar 24 horas al día, 7 horas a la semana, o al revés, lo dije al revés, pero con los migrantes, con el pueblo indígena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por poner un ejemplo, a María vamos como tejiendo esta red, ¿no? Este enramaje de lucha que vamos reconociendo que es el mismo dinamismo opresor, pro muerte, en contra de la vida, el que nos está jodiendo a todos, ¿no? En ese sentido, siento que es como muy propicio, muy bueno, habilitar espacios de diálogo y de encuentro por todos aquellos que pensamos políticas otras, espiritualidades otras, universidades otras, ¿no? Para también empaparnos, ¿no? Porque a mí me ha tocado, en lo personal, yo me dedico más al ámbito de la espiritualidad y como Lalo y yo, por ejemplo, hemos compartido mucho eso, ¿no? Compartir su activismo político, le comparto mi experiencia en el mundo de las espiritualidades de la liberación y otros, y vamos tejiendo algo muy bello, ¿no? Y siento que eso también nos hace bastante falta, ¿no? Y pues como una invitación y una inquietud que se queda al corazón, ¿no? Y pues bueno, pues muchas gracias a todos porque estamos aquí.